Ahora vamos a repasar entonces la lección de la semana que nos dice fuente autoritativa de nuestra teología. El verso de memoria, ojalá que muchos lo hayamos aprendido, está en Isaías 8:20, donde nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Casi si ahondamos en este pasaje, ahí se nos va mucho tiempo, pero creo que para nosotros está muy claro donde nos dice a la ley y al testimonio. No se está refiriendo a la ley ceremonial, es a los 10 mandamientos. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia. Todas las utilizan, pero en diferente forma, ¿verdad? Cada uno la utilizamos en diferente forma. Nosotros creemos en muchas cosas y únicamente la Biblia es la que nos guía. Esta semana también estudiamos en la tradición. Hermanos, ahí me quedé yo bastante tiempo porque en la tradición nos hemos dado cuenta que fácilmente traemos tradiciones a nuestra iglesia. Recuerdo una vez, en cierta ocasión, estábamos dando clases a los jóvenes y alguien dice: pues hagámosles aquí la feria, la fiesta de Halloween. Bueno, yo creo que sí cometimos ese error y creo que no deberíamos irnos en ciertas tradiciones. La tradición en sí no es mala. O sea, algunas tradiciones nos ayudan a estar cerca de nuestro Señor. Algunas tradiciones nos ayudan a comprender más a Dios. Nos pueden ayudar a mantenernos conectados con nuestras raíces. Por lo tanto, no es de extrañar que la tradición también juegue un papel muy importante. Algunos de nosotros nos podemos ir a otro extremo. Recordemos, los extremos son un poco malos porque el Señor quiere que nosotros nos dirijamos y nos enfoquemos en la Biblia y solamente la Biblia. En Marcos 7:1-3 ahí nos enseña sobre cómo reaccionó Jesús ante algunas tradiciones humanas de su época. ¿Cómo reaccionas tú en las tradiciones de esta época? ¿Cómo reaccionamos como cristianos en estas tradiciones? Nosotros podemos reaccionar de muchas formas, pero quiera Dios que si estamos muy cerca de nuestro Señor, nuestra tradición no nos va a distanciar de Dios, no nos va a sacar de esa guía, de ese camino que nosotros queremos seguir, porque las tradiciones fácilmente nos sacan y nos llevan a veces a otro enfoque en el cual Satanás nos distrae y también nos saca de una experiencia que podemos tener sana con nuestro Señor Jesús. Cierta ocasión, un niño le dice a su padre:
wow, papi, mira ese avión tan lejos, qué pequeño es. Ese avión está bien pequeñito. El padre le dice, ciertamente, hijo, a esta distancia ese avión se ve muy pequeño. El fin de semana llevó el padre al hijo al aeropuerto y cuando llegaron el niño dice, ¡wow! ¡Qué avionzotes! ¡Qué avionzotes, papi! Le dice, mira, estos son algunos de los que vimos en el aire. Entre más distantes estás del objetivo, más pequeño será. Entre más distante tengas la experiencia con nuestro Señor Jesús, las tradiciones te van a sacar de ese enfoque, te van a distraer las tradiciones. Que Dios pueda a nosotros darnos una mejor enseñanza en esta semana. La experiencia va de la mano con lo que uno estudia también. Podemos decir, si tú caes vamos a utilizar el ejemplo del coronavirus ahora en día, si tú caes con el coronavirus y llegas al hospital y te dicen, oh, pásele ahí, lo va a atender un recién graduado que no tiene tanta experiencia. Pero si gusta alguien de experiencia, pase hasta el fondo. ¿A dónde preferirías tú pasar? Con el de experiencia. Ambos han ido a la universidad, ambos tienen el conocimiento, pero uno de ellos tiene la experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta semana que estudiamos acerca de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál ha sido esa experiencia que tú tuviste ahora? Que tú pudiste por fe tener esa experiencia de confiar más en nuestro Señor Jesús. Una fe en la que el amor a Dios y el amor a los demás son los mandamientos principales. Obviamente, una fe en la que la experiencia importa. Al mismo tiempo, ¿por qué es indispensable que siempre analicemos nuestra experiencia teniendo la palabra de Dios como parámetro? Una de las experiencias de esta cuarentena es la confianza total en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo tú has incrementado esa fe? La fe en Cristo Jesús ha sido más genuina. La fe en Cristo Jesús te ha dado una experiencia en la cual ahora puedes decir más confiado, ahora sé en quién he creído. Hermanos, la cultura muchas de las veces también nos aleja bastante de nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. La cultura tampoco es mala. La cultura es algo que todos tenemos. Puede ser algo concreta, algo que somos y que estamos influenciados y moldeados por ello. También, de hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento la cultura sacaron al pueblo de Dios de seguir a nuestro Dios. Se fueron en culturas de otros dioses, en culturas que ellos no debían de seguir. Ahora, ¿qué cultura tú tienes? En mi cultura así lo hacemos, mi cultura es esta, y a veces cuando estudiamos con alguien la Biblia y piensan que queremos cambiarles de religión, dicen, mi cultura ha sido ser católico, toda mi familia es católica y yo no voy a ser la excepción. Mis abuelos murieron católicos, yo también, y todos vamos a morir católicos.
¿Y quién saca de esas creencias a ellos? En primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué sencillos pasajes. No necesitan mucha explicación. Solo se pueden ellos expresar y poderse entender fácilmente. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo podemos entonces nosotros encontrar personas que aman al mundo? En muchas formas. En la cultura, a veces dicen, pues mi cultura así es que celebramos las cosas, sin a veces meditar o capacitar o recapacitar en la ideología de cómo adorar al Creador. Nosotros podemos ser unos seguidores de Cristo y estar separados del mundo, viviendo en este mundo, sus principios e intereses, pero no debemos aislarnos del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos, elevarlos al Creador. ¿Qué aspectos de tu cultura están en total oposición? Oposición. O sea que se opone esa cultura tuya a la fe bíblica. Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? Intentan, y día a día intentan a perder nuestra fe y flaqueamos. Me da a veces tristeza cuando escucho: ay, Dios mío, ¿cuándo terminará esta cuarentena? ¿Dónde está la fe? Confiemos en el Señor. Claro, todos nos desesperamos porque todos queremos salir a trabajar, a visitar a nuestros familiares, pero la razón, ¿cómo está la razón en ti? En 2 Corintios 10:5-6 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto me trae a mí a la memoria los pasajes de Caín y Abel, cuando Dios les pide un sacrificio. A veces la razón nos dice: esto es lo mejor para el Señor. O un ejemplo bastante vívido es el domingo. Decimos: el domingo yo se lo doy a Dios, cuando Dios no ha pedido eso. En Caín y Abel tenemos el ejemplo perfecto, donde Dios les dio específicamente qué debían sacrificar y qué debían de hacer. Y uno obedeció, el otro desobedeció. El que obedeció agradó a Dios, y el que desobedeció hasta entró en envidia, en tanta envidia que llegó a matar a su hermano. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y tú puedes ver muchos cristianos y siempre vas a ver la diferencia.
Hay una diferencia, hay algo muy radical que un cristiano, cuando se presenta en una reunión de borrachera o de otro ambiente, ves esa diferencia. Ves la diferencia que Cristo Jesús hizo y hace y seguirá haciendo en cada uno de los que creemos en Él. La Biblia y el Espíritu Santo fueron unánimes allí para revelarla. La Biblia fue revelada a través del Espíritu Santo que Dios utilizó para que varones, hombres entregados a Dios, pudieran dedicarse a anotar cada pasaje, cada parte de la Biblia, para que ahora nosotros podamos tener estos trozos en los cuales nos dan ejemplos de cómo personas pueden llegar a ser fieles a Dios y cómo personas que han desobedecido a Dios llegan a ser muy infieles. Quiero leerte en Segunda de Crónicas 13, dice Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Señor, y que se allegaron a él hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón, y no se defendió de ellos. A veces, cuando somos tiernos de corazón en Cristo Jesús, fácilmente somos presa del enemigo. Pero busquemos apoyo, busquemos en la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría, en donde encontramos cómo acercarnos y cómo obedecer al Señor. La Biblia es la fuente por excelencia en la cual nosotros siempre vamos a encontrar toda palabra de verdad, todo consejo de toda índole, consejo de leyes, consejo de salud, consejos de cómo trabajar mejor. Hasta a los patrones esto les agrada. Dice: el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo. Si a veces decimos: el Espíritu Santo me reveló esto y dice que le sirvamos en domingo, ¿te acerca eso a Dios? ¿Te acerca a obedecerle a Dios? ¿Qué clase de espíritu te reveló tal cosa? Nosotros, hermanos, recordemos que la Biblia es una guía más segura en cuestiones espirituales que las impresiones subjetivas. ¿Cuáles son las consecuencias cuando no aceptamos la Biblia como la norma con la cual contrastar todas las enseñanzas en incluso nuestra experiencia espiritual? Si la revelación privada tuviese la última palabra en cuestiones espirituales, ¿por qué esto no conduciría más que al caos y al error?
si no tenemos la Biblia como guía, nos va a conducir al caos y al error. Pero si nos guiamos por la Biblia y nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de la Biblia, vamos a tener éxito. Vamos a poder soportar todo lo que el enemigo a veces nos quiere hacer tropezar. Vamos a poder entonces con fe tener la bienaventuranza de la venida de nuestro Señor Jesús. En el viernes, que es el día de hoy, pudimos entonces tener algunas preguntas. Dice, ¿por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios? ¿Por qué es más fácil? Saben que mi madre siempre me decía, ay, tanto que lucho porque se te quede lo bueno, pero lo malo, tan fácil que se te queda. Pero así es. Siempre los detalles de las tradiciones y todo eso, muy fácil que lo podemos acomodar e incluso ajustarlo a algún verso bíblico. A veces las tradiciones con las experiencias y decimos, pues nada me ha pasado, todo es para bien del prójimo. Bueno, dice que analicemos las respuestas y las preguntas acerca del día domingo, acerca de lo que pudimos nosotros experimentar el día domingo, donde nos decía acerca de la tradición. Las tradiciones siempre son algo muy delicado. Por eso debemos de recordar el pasaje de memoria donde nos dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren así, es porque no les ha amanecido. En la pregunta 4 o el inciso 4 del viernes nos dice, supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor le habló diciéndole, aquí está lo que estábamos diciendo, diciéndole que el domingo es el verdadero día de descanso y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a que la palabra de Dios siempre debe comprobar la experiencia? ¿Cómo va a ser posible que Dios te diga algo que no está escrito en su palabra? Algo que no va de acuerdo en relación a acercarnos a Él. Nosotros podemos tener muchas consideraciones o muchas formas de ver cómo la Biblia la podemos interpretar, pero siempre tengamos en mente que si alguien te dice algo y no va de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque no le ha amanecido. Puedes después ahí en tu casa, en esta cuarentena, estudiar más a fondo Apocalipsis 19 y específicamente en el testimonio que nos dice Apocalipsis 19:10. Ahí puedes tú ahondar más y estudiar un poco más, porque las lecciones de esta próxima semana van a ser de mucha bendición y que nosotros podamos entonces comprender y estar más atentos a lo que la Biblia nos quiere enseñar cada vez, cada día, cada momento, y que podamos entonces de esta forma servirle mejor a nuestro Dios. Dios te bendiga y que tengas un fin de semana, un sábado de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta pronto.